Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el garrarrufa. Vamos a volver otra vez a las fichas de peces que las tenía un poco abandonadas. El garrarrufa o pez doctor o garra roja o pez lamedor o también como se conoce en Turquía cangal o pez mordisqueador o pez esteticista es de la familia de los ciprínidos. El descubridor fue Haeckel en 1843. Y lo vamos a encontrar en Eurasia, es decir, entre medio del continente europeo y el asiático, principalmente en el sudeste asiático, perdón, en el Medio Oriente, concretamente en los países de Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Omán, Arabia Saudí y Siria, especialmente en Turquía. El hábitat de estos peces originariamente lo encontramos en ríos, afluentes, también lo podemos encontrar en canales, lagos incluso artificiales, es decir, tanto lo encontramos en lagos naturales como en artificiales, incluso en charcas estacionales, de estas charcas que a veces se inundan y otras veces las aguas se decrecen. Lo encontramos sobre todo en flujos de agua rápidas de ríos. La temperatura para mantenerlos es bastante variable, ya que la distribución de estos países, hay países muy cálidos y países donde épocas de año son aguas muy frías, el rango es bastante extenso, entre 15 grados a incluso 30 grados, incluso viven en aguas muy calientes, aguas termales. En acuario lo recomendable, lo que yo normalmente recomiendo es entre 26 a 28 grados como el rango, es decir, son de aguas calientes, pero en ningún caso deberían vivir siempre en agua fría, eso sería una locura. El tamaño máximo de estos peces también es bastante variable. Encontramos ejemplares en libertad que pueden medir incluso unos 10, 11, 12 centímetros, aunque lo normal en acuario son unos 8 centímetros más o menos. El acuario, para mantener a estos peces, lo ideal sería un acuario específico, pero en realidad casi todas las especies, lo mejor es siempre el acuario específico, pero puede convivir en un acuario comunitario. Hay veces que no se encuentra mucha información sobre la interacción con otros peces. Lo que yo os puedo decir por experiencia es que estos peces viven bien en acuario comunitario, sobre todo, luego hablaremos en temperamento, si viven en grupo. Lo dicho, acuario comunitario de unos 150 litros más o menos, para un grupo así de unos 10 ejemplares más o menos, nada de sobrepoblación como a veces vemos en algunos spas y todo esto, son peces que necesitan su espacio para nadar y son muy activos nadando. Lo ideal sería poner arena fina, algunos cantos rodados, con muy buena corriente unidireccional, es decir, que vaya hacia un lugar, ya que hay que intentar simular los flujos del río. Muy alta oxigenación, y hay que poner un sistema de bombas de aire que hagan que esa oxigenación sea muy elevada. Se aconseja también una iluminación alta, son peces bueno, que en los ríos de Arabia y los países musulmanes normalmente el sol incide directamente sobre ellos, ya sabéis, el Tigris, el Éufrates, son ríos con mucha iluminación y con no demasiadas plantas, pero es bueno también que los parámetros sean estables. Es importante que el acuario tenga una tapa, ya que son peces que pueden saltar del acuario, incluso pueden escalar a través del vidrio poco a poco. Esto es un comportamiento que lo suelen tener sobre todo recién lo echamos en el acuario, ya que suelen explorar todo el espacio y, como ya he dicho anteriormente, como viven en charcas estacionales, donde a veces el agua se baja mucho, ellos pueden salir del agua fácilmente saltando y yendo a la siguiente charca. Es por tanto que es muy importante que el acuario esté cerrado. Además se aconseja también plantas duras, anubias, microsorum, ya que es un pez que siempre está picando toda la película protectora que encontramos sobre los troncos o sobre las plantas. Plantas débiles las debilitarán y al final acabarán haciéndole agujeros. También es bueno poner, pues eso, ramas, raíces, ya que, como veis en el vídeo, les encantan todo lo que son las películas de alga que se crea en los troncos. Los parámetros también son bastante variables, desde el 6 de pH a los 8 de pH. Lo ideal que recomiendo es un pH neutro, entre 7 a 7.5 sería lo ideal para mantener a estos peces. Además, un GH con una mineralización alta, ya que son ríos con mucho arrastre de minerales, es decir, sobre todo pues sobre unos 20 a unos 30 grados de GH. La alimentación
Alimentación. Es un pez omnívoro. Para nada comerá siempre pieles muertas de manos que entren al río. Es decir, es un pez que come de todo y además es un excelente comedor de algas. Incluso me atrevería a decir, por experiencia propia, que es mucho mejor que el Otocinclus y que el Zorro siamensis. Come muchas algas y además a muy alta velocidad. Aunque no es exclusivamente algívoro, se aconseja también variarle la dieta, una dieta rica, variada, ya podéis incorporarle carne, larva, tubifex, artemia, trozos de gamba, además se aconseja también eso, ir variando pues el alimento liofilizado en escama, mezclar alimento congelado. No presenta grandes dificultades a la hora de alimentarse, ya que es un pez bastante voraz y ya lo veis que prácticamente va a comer de todo, pero es bueno también eso, darle una buena dieta, podéis darle espirulina, algas, vegetales, les encanta el pepino, las espinacas, los calabacines, lo típico que a veces las plecostomas también les encanta, pues es un pez que les encanta comer este tipo de comidas y además suele alimentarse de las cutículas y las pieles muertas de la piel humana, pero es únicamente como un complemento, para nada es la dieta base de este animal. El temperamento es una especie relativamente pacífica, digo relativamente pacífica por lo que hablábamos al principio del vídeo. Se puede mantener con otros ciprínidos, es decir, con otros peces de la misma familia. Recordar que la familia garrarrufa tiene unos 200 especies diferentes dentro, por lo tanto hay que convivir con la familia sería lo ideal. Aunque bueno, puede convivir con algunos otros peces. Hay que tener en cuenta que este pez hay veces que suele atosigar un pelín a los otros peces picándoles en la mucosa. Entonces, es bueno que este comportamiento sobre todo lo tienen cuando son individuos solos que están conviviendo con otros peces. Si lo ponemos en un grupo de unos 4, 5, 6 ejemplares, estas conductas de picotear a otros peces se suelen disolver un poco y se suelen controlar. Por lo tanto, es bueno individuos de grupo, además también son un poco territoriales cuando hay poco espacio en ese grupo, por lo tanto es bueno de grandes espacios, un grupo de unos 10 ejemplares sería lo normal, además es la gracia de meter la mano también, y es un animal que también se suele esconder debajo de la grava, ya que son peces bentónicos, suelen comer lo que encuentran debajo de la arena, suelen escarbar en la arena, aunque no suelen levantar plantas, o también se suelen esconder debajo de las piedras grandes, los cantos rodados y tal. Suele nadar en la zona demersal, es decir, en la parte del suelo, aunque también lo podemos encontrar por todo el acuario picando las algas de todo el acuario, incluso en los cristales. La longevidad de estos peces en cautividad serían entre 4 a 7 años si se cuidan correctamente. En libertad pueden vivir incluso 15 años. La experiencia para mantener a estos animales son unos peces resistentes, sí que es cierto, pero se requiere una experiencia media. Digo media porque son peces con una serie de particularidades a la hora de mantenerlos y aunque sean resistentes es bueno tener experiencia a la hora de mantenerlos, ya que a veces se suele usar filtros de uva para, pues por ejemplo en spas donde hay muchas bacterias se suelen utilizar filtros uvas para esterilizar las aguas. Entonces la experiencia para mi gusto, yo lo recomendaría para media, incluso alta, ¿eh? El dimorfismo sexual de estos peces, la hembra es algo más robusta, pensar siempre que estoy hablando en cuando son maduras sexualmente, y el macho en la cabeza, cuando es adulto, tiene bastantes bultitos, tubérculos pequeños en la cabeza. Como curiosidad y según mi opinión propia. Es un pez que suele utilizarse en estética y en los tratamientos a la hora de eliminar pieles, exfoliar las pieles y rejuvenecer las pieles. De hecho, se tiene constancia documental de que se usaba en Turquía hace 600 años atrás para este tipo de tratamientos. Está indicado para el tratamiento de la psoriasis, la dermatitis, el acné, el pie de atleta y una gran variedad de otras patologías relacionadas con la piel. Pero lo esencial es que este pez produce en pequeñas cantidades una enzima que es el ditranol, que es beneficiosa a la hora de rejuvenecer la piel. De ahí que se utilice bueno, en los centros de estéticas, en los spas, en las zonas bueno, y luego tiene el terapéutico que también se utiliza. Mi opinión personal, decir que
sí que es cierto que este pez tiene una serie de particularidades que son beneficiosas, pero ¿qué pasa? Todo el mundo, vosotros lo sabéis mejor que nadie, que en los acuarios se acumulan muchísima cantidad de bacterias. Por mucho que se tenga, pues en estos centros, bastante, pues eso, filtros de uva, buenos filtros de filtración, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que en esos acuarios, si cada dos por tres estamos metiendo pies y sacando pies y comiendo partículas y soltando cutículas por el agua, hay hasta un cierto punto, pues a mí personalmente me da un cierto reparo, pues meter un pie en un agua que ha metido otra persona. Por mucho que tenga filtros, por mucho que tenga uva, a mí personalmente pues me produce un poco de, en el caso de pues spas y estos centros que pasan por ahí un montón de personas. En casa obviamente no me das con meter un segundo la mano para que coman las cutículas porque solo voy a meter yo la mano. Pero a mí personalmente, de hecho en algunos países cuando hubo el boom este de las los spas estos con peces, tuvieron que empezar a regularse, sobre todo en Turquía, porque había mucha sobreexplotación de estos peces. De hecho, en Turquía se protegieron a nivel legislativo el tema de cogerlos de la naturaleza y ahora únicamente lo que encontramos son peces criados en cautividad. Y también en 14 estados de Estados Unidos, este pez no se puede utilizar para explotación en temas de spas y en belleza. Eso sí, hay centros que controlan bien, pues esto de que los peces tengan un cliente solo al día, que hacerle un 15% de cambio de agua al día. Entonces, a este tipo de control para terapia o para centros mucho más bueno, pues mucho más rigurosos. En este caso sí que evidentemente están más que aprobado a nivel, en todos los sentidos. El precio de este pez, y no me enrollo más, lo encontramos entre 1 euro a 4 euros. Y como última opinión, también decir que, a ver, sí que es cierto que es un pez que sí que es muy útil en este tema terapéutico, pero es un pez que al fin y al cabo es como cualquier otro pez, como un escalar, como un disco, como un guppy, es decir, lo suyo no es vivir en peceras cuadradas sin ningún tipo de decoración y con luces de neón amarilla, roja, verde, azul. Estas cosas lo que hacen básicamente es, al fin y al cabo, deteriorar la salud de estos peces. Entonces, lo mejor es tener este pez con una buena decoración, con una buena iluminación y con las cosas como se tienen que tener. Es lo lógico y es como hay que cuidar a los animales. Lo dicho, un saludo a todos y hasta la próxima.